con el crecimiento económico, con la creación de empleos, con la mejoría de los salarios. Yo le pregunto a usted, Mónica, ¿usted cree que es una buena política tributaria lo que ha ocurrido en este gobierno? Que está recaudando 8.000 millones de dólares, teóricamente, con la reforma tributaria, y por la pérdida en el crecimiento ha perdido 12.000 millones de dólares. Entonces al final el fisco se queda con menos ingresos que antes para financiar el gasto social y con la economía más paralizada. Pero la reforma tributaria llega a un nivel del 27%. Va a llegar en régimen, que es el año 2018. ¿Usted pretende que no llegue al 27%? No, lo que yo he dicho es que gradualmente en el tiempo queremos que la tasa de impuesto en Chile sea equivalente al promedio de los países de la OECD. Hay importantes expertos tributarios como Claudio Agustín, le cito uno por ejemplo que dice que esa comparación no corresponde y que hoy de hecho la tasa de impuesto efectiva que se paga en Chile por parte de las empresas es mucho menor que el promedio de la OCDE. Hoy día la tasa de impuesto efectiva que se paga en las empresas corporativas es del orden del 5,5% y estamos entre los países de mayor tasa de recaudación corporativa. Pero está comparando un sistema integrado con uno desintegrado, que son comparaciones. Pero la tasa de impuesto corporativa, que es lo que usted me pregunta en Chile, lo que realmente se recauda por impuestos a las empresas es un poco más del 5% del producto. Eso ubica a Chile entre los países de mayor recaudación tributaria de las empresas. ¿Cuánto paga de los países de la OECD? El gran grupo económico, de los grandes grupos económicos del país? ¿Cuánto de sus ingresos pagan impuestos? Bueno, paga un impuesto de primera categoría del 27% cuando estemos en régimen. Pero adicionalmente a eso, por todas las utilidades distribuidas tienen que pagar el impuesto global complementario, que hoy día llega al 40%. Y como no está integrado totalmente, la tasa efectiva de impuesto a la renta puede llegar a ser 44,5%. Pero le pregunto cuánto pagan en la práctica. No pagan los mates, los bonos, ¿cuánto pagan? Le digo, por la parte que de utilidades de las empresas pagan un 27%. Por la parte que reparten y por tanto que se va a dividendos, pagan aproximadamente un 18% adicional y pueden llegar a un 44,5%. Sí. Y le digo una cosa muy importante en esto, de que eso es lo que paga el impuesto corporativo. Además se pagan el IVA, los aranceles, los impuestos territoriales. Y por tanto en Chile, y esto es bueno que los chilenos lo sepan, en promedio los chilenos trabajan enero, febrero y marzo para el Estado. Recién en abril empiezan a trabajar para ellos mismos. Señor Piñera, quiero llevarlo a otro tema porque a mí me sorprendió bastante, le tengo que confesar, cuando en una reunión en Ecuador, en septiembre del año 2016, estando usted con el ex candidato presidencial Guillermo Lasso de Ecuador, sí, le hace una pregunta el periodista, ya que se estaba llevando a cabo una consulta popular respecto justamente a este tema sobre los paraísos fiscales, y me gustaría que viera o recordáramos juntos ese momento para que veamos cuál es la respuesta. Recuerdo muy bien lo que sí, pero quiero que lo recuerde el público, así que sería bueno que lo pudiéramos mostrar en este momento para que todos sepamos cuál fue esa. Escuchemos. Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. ¿Quién habla? Son en este momento, quiero decirlo porque de repente hay gente que está diciendo que está grabado. Que está grabado, ¿no? Estamos al aire. 11.4. Me pareció sumamente interesante lo que usted coge decir cuando le hacen la pregunta sobre los paraísos fiscales. Usted lo dice, los paraísos fiscales sirven para muchas cosas buenas, para muchas cosas necesarias, para muchas cosas que son imprescindibles. No. Usted parte y dice, es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque muchas veces los paraísos se utilizan para actividad, en fin. Usted ha constituido sociedades en paraísos fiscales. Mi pregunta es, ¿cuál fue el propósito de constituirlas de los paraísos fiscales? ¿Era para estas mismas cosas que usted dice por las cuales tienen que desaparecer? Por supuesto que no, Fernando. Lo que yo digo ahí lo mantengo 100% hoy día. Los paraísos fiscales son como un bisturí. Un bisturí se puede usar para operar, y es muy bueno, o se puede usar para degollar. Y por lo tanto, lo que yo dije fue que los paraísos fiscales no pueden ser utilizados para lavado de dineros, para el terrorismo
o para narcotráfico, ni tampoco para evadir impuestos. Creo que es muy Tanto- importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Por lo el mismo, motivo. y en consecuencia, como No dice desaparezca la parte mala de los paraísos fiscales, dice deben desaparecer los paraísos fiscales. déjeme contestarle, Fernando. Sí. Por esa razón, la tendencia mundial es que cada vez hay mayor transparencia y mayor control sobre los países, los llamados paraísos fiscales, que son países de baja tributación. Y yo creo de que los paraísos fiscales están en vía de extinción, porque esa es la tendencia de la economía y de las finanzas internacionales. Y en mi caso le quiero decir que, igual como lo hizo Codelco y como lo hacen casi todas las grandes empresas de Chile, cuando se hacen inversiones fuera de Chile, se ocupan como filiales empresas que pueden estar en las Islas Vírgenes, no por evadir impuestos, pues yo le quiero recordar a usted que, tal como lo dijo el director de Impuestos Internos, todas las inversiones que nosotros hicimos fuera de Chile fueron registradas en el Banco Central, informadas a Impuestos Internos, anualmente se declararon todos los ingresos y se pagaron todos los impuestos que correspondían. Y por tanto eso se usó en forma absolutamente legal y legítima. Y eso lo dice el director de Impuestos Internos. ¿Por qué entonces cree usted necesario que desaparezcan los paraísos Por una fiscales? Se razón pueden muy hacer simple. tantas cosas positivas. Por una razón muy simple, porque los paraísos fiscales también se pueden utilizar, tal como lo dije yo, para otros propósitos. Los bancos se pueden utilizar para otro propósito. Y usted no está diciendo que desaparezcan los bancos. Pero sí creo yo que cuando los paraísos fiscales hay evidencia que han sido utilizados para propósitos distintos, como por ejemplo lavado de dinero, Ya te narcotráfico, pillaron, terrorismo, sí. es mejor No sirve que que esos escondas paraísos fiscales dinero. tengan el mismo grado de transparencia No y te da. fiscalización que el resto de los mercados financieros. Déjeme. Chao, Y le quiero pescado. decir algo más. Sí. Yo no he escuchado nunca a nadie poner ninguna observación a que esta es una práctica que la hacen no solamente muchas empresas públicas en Chile, partiendo por Codelco, sino que la mayoría de las empresas privadas. ¿Y por qué lo hacen? Porque normalmente, en el caso de las Islas Vírgenes, es una cultura sajona y por tanto están bajo la common law. Y en consecuencia son aceptadas para funcionar como filiales en todos los países desarrollados del mundo. Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Escocia, También. tienen cultura Y le quiero decir algo más, Daniel. ¿Por qué no Usted que es un investigador, le quiero decir, el hecho de tener la inversión en un paraíso fiscal no significó ni para estas empresas, ni para la mayoría de las empresas chilenas, ninguna. Eso no es efecto señal. ninguna Justificaciones ventaja tributaria. baratas. Si hubiera estado en Delaware, en Washington, en París, en Londres, la tributación habría sido exactamente lo Si mismo. esas sociedades hubieran estado constituidas en Chile, ¿usted hubiera pagado los mismos impuestos en Chile de los que pagó en Islas Vírgenes? Ja. La legislación de la época establecía que las sociedades que estaban a través de filiales pagaban cuando remitían sus utilidades a Chile. Igual como en Chile, las empresas pagan su impuesto de primera categoría, pero el global complementario se paga solamente cuando se distribuyen las utilidades. Yo hasta ahora, escuchándolo a usted, encuentro puras bondades de los paraísos fiscales y no entiendo por qué es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Le voy a decir por qué. Porque eso mismo... Déjeme agregarle una cosa más, Eso. por favor, que me parece interesante. Ustedes de repente pueden haber visto lo que acabamos de ver y ven la sorpresa en la cara de Guillermo Lasso, que está al lado suyo, y que él fue el candidato a presidente y perdió. Después vino para acá, lo trajo usted también de visita, en una suerte de reciprocidad de visita, y tiene una cara de sorpresa Guillermo Lasso. ¿Cómo no va a tener una cara de sorpresa Guillermo Lasso si le está haciendo una pregunta a un invitado extranjero que dice que tienen que desaparecer los paraísos fiscales, y 20 días antes de eso se había dado a conocer los Panama Papers, donde el mismo señor Guillermo Lasso tenía una cantidad brutal de empresas en paraísos fiscales y tuvo que hacer un problema bastante grande? Por lo tanto, mi pregunta, lo vuelvo a insistir, cuando usted las construyó, las cuentas en paraísos fiscales, ¿cuál era su propósito de usarlas allá? ¿Por qué no lo podía hacer de otra manera? El mismo propósito, Fernando, que tenían muchas empresas públicas y una enorme cantidad de empresas chilenas que invierten afuera. Era tener una filial en un país que permitiera poder operar en todo el mundo desarrollado, porque estaba bajo la ley sajona, lo que se llama la common law. Eso es una práctica absolutamente legítima, habitual, y uno tenía que declarar al Servicio de Impuestos Internos y al Banco Central que iba a hacer una inversión y en ese lugar. ¿Qué parte de la common law dice que tiene un tratamiento totalmente distinto los impuestos en esos lugares de los lugares de origen? No, un momento, Fernando. El tratamiento tributario para una empresa chilena que tenía una inversión en una filial en un paraíso fiscal era idéntico al que habría tenido si esa filial estaba en París, en Londres, en Inglaterra, en cualquier otro lugar. Pero además de eso, cuando yo digo que
muchas veces los paraísos fiscales se ocupan para fines poco, ¿cierto?, deseables, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dineros. En consecuencia, yo estoy apuntando a que los paraísos fiscales pueden ser mal utilizados. Y por esa